¿Quién cree que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Hermanos, el tema de hoy es un tema que ya en muchas ocasiones lo hemos visto, pero no en profundidad. Es importante saber cosas que la palabra dice y probablemente nunca nos hemos dado cuenta de esa profundidad y esos detalles que, si lo traemos a la vida diaria, son muy importantes conocerlos. Porque recuerden que la palabra es para enseñarnos, para redarguirnos. Nos enseña siempre la palabra, que es el manual del fabricante, como decíamos en prédicas anteriores. Dios nos dejó la palabra con el propósito de enseñarnos a conducirnos sobre esta tierra y poder obtener ese camino de la salvación. Aunque ya somos salvos porque creemos en Jesucristo, la salvación también es un proceso, una renovación. Estamos en el taller del Maestro. Entonces, entremos al tema que nos ocupa. El nombre de la predicación todavía no se lo voy a decir porque mientras desarrollamos el tema vamos mirando lo importante que es lo que vamos a hablar. Vamos a la palabra Génesis 1, verso 26. Este es el momento donde Dios decide hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Tengan en cuenta esta palabra, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Seguimos al 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, dominadla, ejercer dominio sobre ella, y señoread, vuelve y repite la palabra señoread o señoree, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos dos versículos queda claro, hermanos, que el Señor de la tierra era Adán, era el hombre. El Señor hizo al hombre, recuerden que antes de su caída, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza con el propósito también de que viviera eternamente. No había muerte, ¿sí? Pero vamos a ver el otro lado de la situación. Primero vamos a ver algún detalle que a mí me gusta, que lo he visto en la palabra y me ha llamado la atención, que está seguido allí en el verso 29, sobre el hombre. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. El hombre era herbívoro. El hombre no comía carne. Y ahora vamos a ver el porqué y el motivo de esa situación. Verso 30. Los animales también eran herbívoros. Y dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, los que acaba de decir, que son las aves, los animales que se arrastran sobre la tierra, y ellos tendrán como alimento también los vegetales. Tremendo. Yo no quiero decir ni que sean vegetarianos ni veganos, pero tengo entendido que vegano es aquel que come todo lo que no sea animal. El vegetariano sí come huevo, leche, o sea que sí proviene de los animales. Podría decir yo, bueno, está comprobado que la leche tiene un propósito de alimento, pero en el momento que se alimenta a su cría, lo primero que sale de esa leche es el calostro, que es donde va la información de anticuerpos para evitar las enfermedades. En esa época o en ese momento no habrían enfermedades, pero entonces no toquemos ese tema. Pero sí está comprobado que la leche materna es para los niños humanos y la de la vaca es para esos becerritos, para esas crías. Todo tipo de leche tiene un propósito porque lleva también la información de su madre, la información de anticuerpos. Bueno, el hombre
era el Señor de la tierra. Y él tenía como responsabilidad ejercer esa autoridad y sojuzgarla, dice la palabra de Dios, es decir, ejercer dominio. Recuerden que la palabra de Dios dice también que Adán le puso el nombre a todos los animales. ¿Se imagina ponerle el nombre a todos los animales? Si se han extinguido tantos animales, tantas especies a la fecha de hoy, ¿cuánta cantidad y cuánta variedad de especies habrían en ese tiempo? ¿Cómo sería la mente de ese primer ser humano? Sería perfecta. Comprobado está que no utilizaremos sino el 20 o el 30% de nuestra capacidad cerebral. El que sea más inteligente llegará hasta el 30%. Adán tendría que utilizar, por obvias razones, porque era perfecto, era la creación original de Dios, no corrompida por el pecado, era perfecto, utilizaría el 100% de su capacidad intelectual, mental. Lo mismo sus ojos. Comprobado está que el ser humano no tiene sino hasta cierto campo visual de una gama de colores. Hay gente que dice que ha vuelto de la muerte y ha visto el Edén, ha visto el paraíso. Yo solamente traigo este tema para que tengan en cuenta que muchos han dicho que veían colores que nunca han visto. Porque en el reino de Dios es perfecto. Ese Edén, ese jardín, esa tierra en ese momento era perfecta. El ser humano era perfecto, oía perfectamente. Si hay animales que oyen mejor que nosotros, ejemplo, el oso dice que son 100 veces más el oído del ser humano, el olfato, 100 veces más que el olfato del hombre. Un oso puede oler hasta 25 o 50 kilómetros de distancia una presa muerta. Y vemos que el ser humano era perfecto. Pero enfoquémonos a su responsabilidad. Siendo el Señor de la tierra, el ser humano tenía esa responsabilidad y esa cobertura de autoridad sobre toda la tierra. Lo que Él haga o deje de hacer, hay un principio de autoridad que no se delega, pero hay una responsabilidad que se delega. Es decir, si Adán perdió por el pecado esa autoridad sobre la tierra, pues toda la tierra fue sujetada a ese pecado que cometió su Señor. Si tú en tu casa, siendo papá, siendo mamá, pecas contra Dios, o tu comportamiento no es el ideal delante de Dios, pues tú estás generando una consecuencia y un impacto sobre el futuro y tu descendencia. Tus hijos, para no ir más lejos, un divorcio tiene una consecuencia terrible sobre los hijos. Y si ese divorcio ha sido causado por el adulterio, pues tendrá una consecuencia que es la ruina, porque la palabra de Dios lo muestra, de que aquel que es infiel, el que se va detrás de una relación ilícita, o sea, que no tiene la bendición del matrimonio, será reducido a un bocado de pan. Eso lo que quiere decir es que traerá ruina, traerá pobreza. ¿Y eso a quién le afecta? ¿A esa pareja? ¿A ese hombre o a esa mujer que se sepa? No, le afecta también a los hijos. Porque hay una autoridad no se delega, pero sí tiene un efecto hacia su descendencia. Nosotros estamos sujetos a un gobierno, en el caso de España, a un reinado, a una monarquía y a un gobierno y a un presidente de gobierno. Si estos cometen algún error muy grave, nos lleva a este país a la ruina o a una guerra, ¿quiénes seremos los perjudicados? La palabra de Dios, vamos a ver más adelante, de que es muy importante orar por nuestros gobernantes, por ese principio que hay de autoridad y que ellos ejercen sobre nosotros, esa cobertura. Y si en un país hay paz, pues nosotros estaremos en paz. Por eso es que hay que orar por nuestros gobernantes. Y vamos a ver, con referente a los animales, ¿qué pasó con los animales? ¿Cómo eran los animales en esa época? En Génesis no aparecen esos detalles, pero en una profecía del profeta Isaías nos muestra, vamos a ir a ella, Isaías 11, nos evidencia cómo era la creación en sus inicios con respecto a las criaturas de la tierra. Y es algo espectacular. Esta profecía es una profecía mesiánica, habla sobre el reinado
de Jesucristo, ese reinado milenial, porque Él en su segunda venida establecerá su reinado por 1000 años, y en ese momento es quitado totalmente la maldición de la tierra. Y vamos a ver qué va a pasar con esos animales. Y lo que vamos a ver, obviamente, es la imagen de lo que era, porque Él restaurará todo aquello que fue destruido por el pecado del hombre. Y dice, verso 6, morará el lobo con el cordero. Imagínate, el lobo que es un depredador y su presa al lado. Morarán, estarán juntos. El leopardo con el cabrito se acostarán a echar la siesta. El becerro y el león, imagínense ustedes el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Nosotros leemos esto y nos parece una broma. Tú no puedes ver eso hoy. Lo que sí hemos visto, y a mí me llena el corazón de alegría, es ver ciertos vídeos por internet, en Facebook, en WhatsApp, que los comparten, de esos animalitos. En esta semana veía yo con mi esposa una ardillita que fue, que la recogió alguien porque estaba herida desde bebé, y esa ardillita no se quería ir, a pesar que el dueño su amo, pues, la soltaba en el patio para que se fuera entre los árboles, y nunca se quería ir. De hecho, venía con otras ardillas y jugaban con él y comían con él y se dejaban acariciar y se quedaban dormidas. Era impresionante. He visto vacas con esa cabeza tan gigante y siendo abrazadas por alguien, y se echan a dormir o ahí y se dejan mimar, se dejan consentir. Y yo creo que ustedes han visto patos. He visto patos abrazando niños, un burro gritando o bramando de la alegría de ver a esa persona que le brinda cariño. Los animales tienen sentimientos, y estos animales todavía alcanzan a reflejar ese instinto o lo poco que quedó, porque es que la palabra de Dios dice que toda la creación fue sujeta a esa maldición. ¿Por qué? Porque su Señor pecó. Ellos también obtienen esa maldición. Dice la palabra de Dios, veremos el versículo más adelante, que toda la creación gime con dolores de parto. Ustedes pueden ver en Discovery Channel o esos canales de televisión sobre documentales de animales, y vemos lo que viven esas criaturas. Es el terror, es el infierno, es una tragedia ver, no duermen. Y desde que nacen, desde que salen en el momento del nacimiento, son acechados por bestias. Vemos esos videos esos documentales del Serengeti y de muchas partes del mundo donde es una carnicería. Esas fieras devorando esos pobres animales, los devoran vivos, los despedazan. Pero mira, sigamos leyendo en Isaías la evidencia de cómo era el reino de la tierra, cómo fue creada. La vaca y la osa pasarán, comerán pasto, estarán ahí descansando en los lugares de pastos. La osa, imaginen que la osa es una de las fieras más peligrosas de la tierra, y aparece en Proverbios. Dice que Dios es tan celoso como una osa en celo. Usted pasa por algún lugar, por eso es que encuentran en muchas montañas en Estados Unidos esta gente que se va a acampar y sin darse cuenta pasan por un lugar donde duermen los cachorritos de las osas, y ese olor se impregna en los cachorros, y la osa cuando regresa huele, y puedes estar a 20, 30 kilómetros, la osa te persigue y te encuentra y te despedaza. Y eso ha pasado, osos totalmente la osa es muy peligrosa, es muy celosa. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El león comiendo paja. Estamos en Isaías 11, verso 7. Seguimos al 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una cobra muy venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense un bebé jugando con una víbora, o un bebecito jugando con una cobra venenosa.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese es, hermanos, la creación original de Dios antes de la caída del hombre. La consecuencia del pecado, ustedes ya la conocen, es una desgracia. Y ese pecado se hereda por todas las generaciones, porque es que nuestro padre era Abraham. Ese es el pecado original. Y eso en la realidad, la creación, vamos a ver ese versículo del momento en que el Señor ejecuta el juicio sobre ese pecado. No vamos a hablar qué fue lo que hizo Adán y Eva, porque ya cualquiera conoce qué fue lo que pasó. Y vamos a Génesis 3:17. Dice así: Dios dice al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Recuerde que creo que Pablo dice, en el Nuevo Testamento dice que en la realidad la que pecó fue la mujer. ¿Y el pecado de Adán cuál fue? Pues vamos a verlo aquí. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, fue obedecer a su mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El Señor maldijo la tierra por causa del hombre, por ese pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 8, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira, hermanos, las plantas no tenían espinos. Las plantas no necesitaban defenderse de nadie. Y ustedes ven en la naturaleza una cantidad de animales que para defenderse de esa carnicería tan impresionante de depredadores, comiéndose unos a otros por causa del pecado, porque así no era el comportamiento del animal, lo acabamos de ver en la profecía de Isaías. Hay ranas que tienen una superficie de una sustancia neurotóxica. Si un ser humano la toca, minutos para que quede muerto. Hay unas cosas tan terribles a causa del pecado que se generó en la naturaleza que es una desgracia en la realidad. No podemos disfrutar de esa naturaleza que Dios nos regaló. El ser humano fue súper bendecido con la creación. La misma creación revela a Dios, nos muestra las maravillas, pero toda la creación está sujeta a esa maldición a causa del hombre. Entonces vemos que ese pecado es terrible. Y lo vemos a nivel macro. Vamos a traerlo a la familia, que es la mínima, la célula de la sociedad, la familia. Tú como papá y tú como mamá tienes una responsabilidad muy grande. Hemos dicho que nosotros tenemos que conducirnos por ese camino de santidad, ese camino de obediencia a Dios, de sujetarnos a Dios. Pero ¿cómo lo logramos? No lo podéis lograr con tus méritos ni con tus fuerzas. Es imposible. Y vamos a ver ahora de que es imposible que el ser humano deje de pecar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Necesitamos no solamente esa ayuda en un solo momento, que es la salvación, sino de continuo. Tenemos que tener una relación con Dios el Padre, una relación directa con Dios, para que nuestra mente se renueve. Ese carácter que adquirimos, ese comportamiento en el mundo, de esas maneras de pecar, porque es que en el mundo se exalta ese el pecado. Y tú, mientras llegas a Cristo, ya has sido entrenado en ese pecado. Entonces tienes que reaprender, tienes que cambiar tu manera de pensar. Renovaos en el entendimiento de vuestra mente. Esa es la solución. ¿Y quién nos renueva la manera de pensar? La palabra, que es el manual que dejó Dios para conducirnos. ¿Y cómo hacemos para aceptarla? ¿Cómo hacemos para entenderla? A través del Espíritu Santo, con una relación con Dios. No hay otra forma, hermanos. Yo necesito
evitar que mi casa, llama a mi casa, es todas esas 1000 generaciones que dependen de mi amor por Dios. La palabra de Dios dice que Él bendice a 1000 generaciones de los que amamos su presencia. Entonces yo quiero ganarme esas 1000 generaciones bendecidas. ¿Cómo? Amando a Dios. ¿Y cómo lo voy a amar? Teniendo una relación con Dios en el lugar secreto, como lo veíamos en estos días. Y vamos, dice en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Sobrevinieron sobre las criaturas por la caída del hombre la impureza. En la ley de Moisés vemos de que el Señor estableció qué animales eran puros y cuáles impuros. Imagínese usted. Dios cuando hizo todos los animales los hizo puros, pero a causa de ese pecado ya hubo una categoría de impuros. Empezó la descomposición y la enfermedad. No había enfermedad, porque a causa de que Adán pecó, murió en el espíritu. Y el espíritu humano que murió es parte de esa esencia de que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando Adán murió, cuando Adán pecó, dice la palabra de Dios que él en la realidad murió en el espíritu, porque él siguió vivo, vivió 930 años. ¿Pero en qué murió? Porque Dios dijo, de cierto morirás. Pero vemos de que él siguió vivo. Él murió en el espíritu. Y el espíritu es donde habita Dios en el ser humano. Allí viene el Espíritu Santo y se deposita allí. Ese es el que te permite a ti tener comunión con Dios. La gente allá afuera que no conoce de Cristo, dice la palabra de Dios que están muertos en el espíritu. No tienen esa conexión de Dios. Es imposible que tengan esa conexión porque su espíritu está muerto. ¿Y cómo nosotros hacemos que nuestro espíritu viva de nuevo? Pues creyendo en Jesucristo. En nosotros resucita ese espíritu humano y ya se restaura esa conexión con Dios. Viene el Espíritu Santo a habitar en el espíritu humano, que es el que debería ejercer autoridad sobre tu alma. ¿Y qué es tu alma? Tu intelecto, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Y eso domina tu cuerpo, que es el estuche que tenemos aquí en la tierra. Somos cuerpo, alma y espíritu, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la enemistad, empezó la enemistad de una criatura a otra, como decíamos. ¿Esa enemistad qué es? El mayor se come al menor, el más grande se devora al más pequeño. El terror que viven las criaturas es que lo hemos visto. Esos cabritos, esos animalitos aterrorizados, esos cocodrilos, cómo cogen una presa y en la realidad cogen las más pequeñas, las más débiles. El más fuerte se come al más débil. Lo vemos también en la sociedad. Comenzó el terror. Vamos a Romanos 8:19, pero mejor yo leo esta versión porque la tomé de la versión Nueva Traducción Viviente, que me gustó un poco más clara al lenguaje actual. Y dice, Romanos 8:19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Verso 20, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo con esperanza. 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sigamos al verso 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación toda sufre, hermanos, por culpa nuestra, por culpa de Adán. Y esto nos tiene que dar una lección, pero seria, con responsabilidad, de la magnitud de lo que provoca en nosotros
y lo que causa en todas nuestras generaciones que nosotros pequemos contra Dios. Nosotros somos, si tú eres padre, tú eres la cabeza de tu hogar, si tú eres madre, eres la cabeza de tu hogar, y esa autoridad ha sido puesta en tu hogar, y si tú haces caso o te dejas dominar por un pecado, pues te vuelves esclava o esclavo de ese pecado, y ese pecado tomará tu lugar, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. En una nación, el Señor ha puesto autoridades. Si es una nación que tiene democracia, habrá un presidente, pero si ese presidente se equivoca y le hace caso a una, digámoslo así, a un tipo de dominio, es decir, si él toma la decisión de convertirse en dictador y reformar la Constitución y tomar poder por su fuerza, quedarse allí en esa autoridad, pues él se hace esclavo de ese pecado. Pongamos un ejemplo mejor. Si tú eres esposo o esposa y cometes adulterio contra tu esposo o contra tu pareja, pues tú te haces esclavo de ese pecado, y ese pecado tomará parte de esa autoridad y tendrán consecuencias hacia abajo, o sea, hacia toda tu descendencia. En tus manos está ceder esa autoridad o no. El versículo que les decía sobre esa parte de la autoridad también se refleja aquí. Dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí lo vemos. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, por los gobiernos a los cuales nosotros tenemos que estar sujetos, porque toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Dios. Si tú te rebelas contra un gobierno, contra una autoridad, te estás rebelando contra Dios, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la otra cara de la situación. Ya sabemos qué pasó con los animales, con las criaturas, con las plantas. Pues vamos a ver qué ha pasado con el hombre. Este tema lo conocemos, pero es bueno que lo analicemos un poco más a profundidad. Romanos 5, verso 12. Dice así, verso 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte pasó a todos los hombres como una enfermedad infecciosa y mortal. Eso es una enfermedad. Podría decir, como está de moda, una pandemia inmortal. Pero vamos al verso 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, todos seremos constituidos justos. Hermanos, esa es la vacuna, para que me entiendan mejor, de esa pandemia tan terrible que es la caída del hombre, que ha pasado y pasará por todas las generaciones a causa de Adán. Ese pecado original, esa naturaleza pecaminosa, tiene una vacuna que fue creada, haciendo cuentas, hace 1987 años. Y la gente dirá, pero ¿cómo así no eran 2000 años? Si el año 1 es el nacimiento de Jesucristo. Estamos en el calendario gregoriano, y el año 1, aunque tiene un error que ha sido descubierto a causa de que el nacimiento de Herodes, y los historiadores dicen que en la realidad Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo, imagínense, antes de su propia era. Pero sigamos con que el año 1 es el nacimiento de Cristo, que es lo ideal.
Y Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó, hizo su obra total ahí, el éxito, la victoria fue en el año 33. Él tenía 33 años. Pues si estamos en el 2020 y le restamos esa edad, pues nos da 1987 años, ya existe la vacuna. Si tú crees que Jesucristo murió por ti, pagó por ti en la cruz del Calvario, ¿lo crees hoy? Dice la palabra de Dios que tu espíritu, tú compartes la muerte y la resurrección. Eres nueva criatura. Ya no perteneces a ese viejo pacto, sino que perteneces al nuevo pacto, nuevo y eterno, por su sangre. Esa es la salvación, la sangre de Jesucristo. Y ya todas esas maldiciones, todas esas generaciones tuyas, toda esa simiente será bendita delante de Dios. Pero hay que tener cuidado. No basta solamente con que tú seas salvo en su momento, porque seguirás aquí. Tú tienes que ser equipado, tú tienes que obtener el conocimiento de Dios, tienes que venir a la iglesia, someterte, estar bajo esa sombra del Omnipotente, bajo la cobertura espiritual de una iglesia, porque allí habita, dice la palabra de Dios, toda la plenitud de la deidad de Cristo. No tenemos otra forma sino sujetarnos y estar en el camino del Señor, y todos los días tener esa relación con Dios en el lugar secreto, esa intimidad, porque si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a confiar en Él? Si ni siquiera lo ves. De manera que tenemos que dedicarnos a conocer a Dios, hacer ese esfuerzo, perseverar en Él. Y seguimos. Romanos 5. Seguimos en el verso 5. ¿Cuál fue el propósito? Sabemos que después de que fue la caída del hombre y vino también la destrucción de todas las criaturas a través del diluvio, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque vino lo peor de lo peor y la gente pecaba. La Biblia no registra exactamente qué hacían, pero había sacrificio de niños dedicados a demonios, y Dios dijo, esto se echó a perder. Escogió ya sabemos, a Noé y a sus hijos y a sus nueras y a su esposa, y creo que eran 8. Bueno, no pasa nada. Y salvó, y nada más dejó y recogió ciertos animales, no todos, y volvió a poblar la tierra a su momento. Pero volvieron otra vez. No hay manera. Volvieron otra vez a corromperse, volvieron otra vez a hacer lo malo. Y el Señor, a través de Moisés, trajo el conocimiento de la ley. Ese era el propósito. Vamos a ver cuál fue el propósito de que Dios estableciera esa ley por escrito. Porque Él, para poder juzgar la tierra y para poder juzgar a los hombres, tenía que decirles, está escrito esto, de que si haces aquello, te voy a enjuiciar, voy a ejercer un juicio sobre ti, porque el Dios es justo. No sería justo condenar si ellos no tenían el conocimiento. Y sigamos, aunque venían pecando, dice la palabra de Dios en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado, o sea que sí había pecado, porque obviamente al caer la raza humana, todos pecaban y seguirán pecando. No, será siempre así. En el mundo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero la ley se introdujo, el verso 20, perdón, paso al verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que estuviera la ley y la gente empezara a pecar, no, lo que quiere decir es que ya se reconoce, ya se evidencia, ¿sí? Ya se evidencia quién está pecando. Entonces, claro, la gente ya se entendía, es que entonces vengo pecando, porque ya tenían el conocimiento. Y acuérdate que entre más conocimiento tengas, mayor será el juicio sobre tu vida, si pecas, porque ya sabes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto ya lo dice Romanos 3:19, es una nota que tengo aquí. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios por el conocimiento del pecado. Ya no habría excusa.
La ley tenía ese propósito. Y lo más tremendo es que no podíamos cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. De hecho, la palabra de Dios dice que si tú incumples uno de sus mandatos, te haces culpable de todos. Entonces, no solamente eso, cuando vino Jesucristo, mire las palabras que Él dijo. Dice Romanos 3, no lo busquen, yo lo leo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, todos estamos bajo pecado. Mateo 5, aquí es donde yo llego lo que dijo Jesucristo. Verso 22, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo. En esa época la palabra fatuo, si la traemos a hoy, es como decirle a alguien imbécil. Si tú le dices a tu hermano imbécil, quedarás expuesto al infierno de fuego. Imagínense, si tú le dices una palabra desobligante a tu hermano, a tu prójimo, a cualquier persona de afuera, ¿qué pasa? Ya te haces acreedor del juicio de Dios. Verso 27, dice Jesucristo también, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que es uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice que los que escucharon a Jesucristo se compungían porque decían, Dios, entonces, el deseo de los ojos. Más de uno diría, Dios mío, yo he mirado a la chica del vecino, y entonces yo he pecado. Solo con eso. El pecado está allí, en el aire. No teníamos escapatoria. La ley lo que hizo fue matarnos, dice la palabra de Dios. La ley me mató. Porque ya te evidenció, dijo, yo no tengo salvación. ¿Quién me librará, decía Pablo, de este cuerpo de muerte, que lo que no quiero hacer, eso salgo haciendo? Él sabía y se evidenció eso. Pero él descubrió cuál era la solución. Y hay gente que dice, sabemos que no nosotros, allá afuera, que le dicen, no, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo al pobre, doy limosna, voy a misa, yo soy buena gente. Esos son obras. Vamos a ver que eso no te está salvando. Tú no entrarás al reino de los cielos esgrimiendo o argumentando tu comportamiento. No lo podrás hacer nunca. De hecho, no tendrás ni siquiera la oportunidad de entrar al reino de los cielos a decir, mira, ¿por qué no entro? No, el día del juicio, el Señor te va a mostrar todo porque Él es justo. Él te va a decir por qué te va a condenar. Y tú no puedes decir, pero es que yo doné un riñón, yo le di respiración boca a boca y le hice RCP a una persona y le salvé la vida. No es. Eso es una buena obra, pero las obras no serán tenidas en cuenta. Romanos 10:4. No lo lean, yo prefiero ir porque el tiempo se acorta. Vamos, póngame en atención mejor solamente. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios. No quiere decir que se derogó la ley, no, la cumplió. La cumplió. Él fue el único ser humano, porque Él se hizo humano. El Cordero de Dios, limpio, puro y santo, se hizo humano para cumplir esa ley y poderla sacar y crear el nuevo pacto. Ese era el viejo pacto. Y cuando se dice viejo, vamos a escuchar aquí, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nosotros ya no pertenecemos a ese viejo pacto que nos mataba, porque dependía de nosotros ser salvos. Ahora pertenecemos al nuevo pacto y eterno en Jesucristo, en su sangre, y ya depende solamente que el Espíritu Santo
nos guíe y podamos preservar esa santidad y poder llegar con éxito al reino de los cielos. La salvación es por fe en Jesucristo, y en ese instante, si llega la muerte sobre tu vida, tú llegarás al reino de los cielos. Como le pasó, y el ejemplo está en la Biblia, ese ladrón que fue crucificado, esos dos ladrones junto con Jesucristo, había uno que lo confesó, lo defendía del otro, que le decía bájate, y se burlaba de Jesucristo. Y él decía, no lo insulten, no lo traten mal, que él es inocente. Nosotros sí somos culpables y merecemos estar aquí como criminales, pero él no hizo nada. Él es justo. Y le dice, Jesús, acuérdate, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estéis en el paraíso. Y le dice Jesucristo, Señor, lo reconoce como Señor. Le dice, acuérdate de mí cuando estéis en tu reino. Lo reconoce como Rey. Y Jesucristo le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primero que entró. Y ese hombre tuvo tiempo, no tuvo la oportunidad de bajar de la cruz y de mostrar sus cambios. De demostrar de que cambió su manera de pensar. Él lo tuvo fácil. En ese tema él lo tuvo fácil. Pero tú, mientras estés en esta tierra, en este mundo, tú no puedes vivir sino pegadito de Dios, porque si no serás un salvo miserable, un salvo en ruina, en destrucción. Y de pronto eso te puede llevar a cometer el pecado imperdonable que habla la palabra de Dios, que es la apostasía, negar a Cristo e irte detrás de otros dioses. Y el Señor te puede destruir, porque Él es severo. Seguimos. Efesios 2. Y esta es la buena noticia. El Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Necesitábamos saber que ya Dios nos envió ese rescate, que es por su gracia, porque no hay otra forma de ser salvos, sino por la misericordia de Dios, por su gracia. La salvación es gratuita, y dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. La gente en el mundo dice de que tampoco, solamente creer en Jesucristo. No, todas las religiones del mundo hay que hacer algo para poder pasar y trascender a otra vida, para poder tener vida eterna. En otras religiones enseñan eso, y la única mal llamada religión, vuelvo y digo, es el cristianismo. El cristianismo es por fe en Jesucristo, por gracia, es gratuito. Y la gente dice que es fácil. Tener fe no es fácil. De hecho, es un don del Espíritu Santo. Tienes que meterte con Dios, pelear la buena batalla del creer, de ejercitarte en la gracia. ¿Qué es ejercitarte en la gracia? De que Dios es bueno. Tú tienes que saber que Dios, sus pensamientos acerca de ti, dice la palabra, son de bien y no de mal, para darte lo que tú esperas. Dios es bueno, hermano. Dios es severo ¿con quién? Con esos hijos de desobediencia. A todos se les ha dado la oportunidad de conocer a Cristo y le han dicho no. Hay gente que tiene mala memoria, pero llegará el día que ninguno podrá decirle a Dios, es que yo no sabía de ti. A todos, porque la palabra de Dios se compartirá sobre toda la tierra y sobre toda criatura, y no va a haber excusa, porque Dios es justo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 2, anulando la sentencia. En el verso 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Cada vez que nosotros, cuando estábamos en el viejo pacto, pecábamos, se ejecutaba una sentencia y ahí quedaba por escrito. Hiciste esto, sentenciado. Hiciste aquello, sentenciado. Ese era el acta de decretos que nos era contraria. ¿Y qué hizo Jesucristo? Apenas resucitó, murió y resucitó. En el momento de morir fue clavada esa acta de decretos que te era contraria. Fue anulada la sentencia. Tú estabas en el corredor de la muerte. Ya tenían fecha para tu ejecución. El día de tu muerte.
la ejecución de que pierdes la vida eterna y vas al infierno. Pero vino otro. Mira, Dios es justo. Hay un versículo que no lo traje, bueno, sí está allí, pero ya profundizamos demasiado, eso ya son aguas profundas y más adelante lo enseñamos. Romanos 3, esto lo leo yo. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, la de Moisés, los 10 mandamientos. No, sino por la ley de la fe, que es en Cristo. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Queda claro. 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, entonces para concluir, Dios es bueno y misericordioso. Esa enseñanza de lo que pasó, o sea, las consecuencias del pecado de Adán, que lo dice la palabra, pero muchas veces no se comparte. Sabemos qué pasó con el hombre, pero al ver también esa naturaleza que era inocente, dice que inocentemente tuvo que recibir esa sentencia, y que hasta la fecha de hoy sufren esos pobres animalitos. Es que tú ves en los documentales cómo sufren las criaturas. De hecho, el hombre es el mayor depredador que existe. La industrialización de la carne. Si ustedes ven el maltrato de los animales en los mataderos, si tú vas a un matadero hoy en día en una ciudad o donde sea, yo no lo resisto ver eso, el maltrato animal. Es horrible. Ellos, esos pobres animales, es la imagen exacta de lo que puede llegar a sufrir el ser humano en el lago de fuego. Es horrible y la gente no se da cuenta que estamos expuestos a ese peligro. Que el Señor los bendiga, hermano.